Bienvenidos y bienvenidas a este tema 4 del módulo 4 de Internet de las Cosas. En este tema 4 vamos a hablar de los protocolos industriales clásicos dentro del IoT industrial. Son protocolos clásicos porque al final, si bien estamos hablando de tecnologías habilitadoras muy orientadas a lo que es el concepto de Industria 4.0 o Smart Factory, son protocolos que llevan décadas funcionando en los procesos de fabricación, que a día de hoy siguen vigentes y que tienen ciertas particularidades. Como comentábamos en uno de los temas de los módulos introductorios, cuando hablamos del mundo OT, del mundo más de la fábrica, os decía siempre que cuando hablamos de Industria 4.0 se acercan el mundo IT con el mundo OT. Y el caso del mundo OT es muy destacable, las características generales, ¿no? La primera que podría decir es el tema de la estandarización, ¿no? Si comparábamos como hacíamos al principio entre IT y OT, os decía que, por ejemplo, si yo tengo un portátil y compro un ratón externo y lo conecto, seguramente en unos pocos segundos el ratón funcione. Si yo tengo una línea de producción y sobre esa línea quiero hacer modificaciones para tener una mayor conectividad o una mayor extracción de datos, seguramente no vaya a ser cosa de unos pocos segundos. Tendré que hacer un buen proyecto de análisis de cómo está funcionando el proceso ahora mismo, de si puedo generar algún problema, y decíamos en el tema anterior sobre, por ejemplo, el PLC, en caso de que tengamos un PLC en la línea, o inclusive llegar a esta parte, digamos, de los protocolos que se estén utilizando para la parte de comunicación industrial para ver si voy a poder sobre esa red soportar las comunicaciones necesarias. Con la parte de protocolos industriales clásicos nos estamos refiriendo sobre todo a protocolos que tenemos un poco, sobre todo, más orientados en la parte de proceso. Y como veíamos en uno de los temas introductorios, hablábamos del estándar ISA 99, que os decía que venía un poco de toda la evolución del ISA 95 en esa organización global, ¿no? Que intenta estandarizar distintos temas, ¿no? En el ámbito industrial. Y veíamos una pirámide parecida a esta, ¿no? Donde veíamos un modelo de capas, ¿vale? Donde teníamos varios niveles, como pone aquí. Y dentro de cada uno de los niveles empezábamos en el nivel más bajo, que es el nivel de entrada y salida, donde teníamos los actuadores y sensores, y de ahí hacia arriba íbamos subiendo pues con la parte más de PLCs, de controladores, de actuadores, hasta llegar un poco en la parte más arriba de gestión, donde ya tendríamos las estaciones de trabajo, ¿vale? Todo esto no significa que tengamos que estar muy alejados del proceso, o sea, podemos tener las dos capas de abajo sin duda, pero incluso hasta capas superiores en la parte más pegada al proceso. Y ahí es donde os hablaba también en el otro tema de la parte del Edge Computing y de la parte también de CPS o sistemas ciberfísicos. Entonces, como comentábamos en la introducción de este tema, esos cablecitos que tenemos un poco ahí de conexión, ¿no? entre unos elementos y otros son por los cuales en muchos casos estamos controlando el proceso, y en esos casos tenemos protocolos industriales que llevan décadas funcionando, que los vamos a comentar a continuación, y que tienen algunas particularidades, ¿vale? Aquí vamos a ver protocolos como Profinet, vamos a ver la parte también de Ethercat y Modbus. Y lo que sí que es clave es que tengáis ya en cuenta desde el inicio, desde esta primera transparencia, que igual que en el tema anterior os decía que yo puedo tener un problema en una línea de fabricación si en un PLC, digamos, sobrecargo el mismo con más información. Os decía, en un PLC hay una cosa que es el tiempo de ciclo. Yo en ese tiempo de ciclo tengo una capacidad, o sea, con el tiempo de ciclo y la capacidad de memoria que yo tenga en el PLC, aquello es como una rutina que se está ejecutando constantemente. Y si esa capacidad de memoria tiene más instrucciones, pues como es lógico, el tiempo de ejecución va a tener que pasar por más puntos. Con lo cual, si yo sobrecargo esa memoria no solo de instrucciones, sino también de otras entradas que sean, por ejemplo, variables, o sea, direcciones de memoria donde esté mapeando, por ejemplo, sensórica, puede suceder que si una línea lleva funcionando muchos años, ¿no? Y de pronto le añado 500 variables mapeadas sobre esa memoria al PLC, pues puede ser que el PLC se ralentice, ¿no? Es como cuando en un portátil pues tengo programas muy pesados, pues el ordenador va más lento, ¿no? Entonces, os decía en otro tema que tuvierais cuidado con ese aspecto y que no se pueden hacer los cambios alegremente porque podemos llegar a parar digamos, la propia producción,
pero también puedo tener un escenario donde yo tenga toda esa parte súper bien dimensionada y controlada, pero no esté bien dimensionada la parte de red, porque a lo mejor esa red que lleva también operando muchos años estaba pensado únicamente para temas de procesos, o sea, por decir, oye, por esta red solo van a viajar datos vamos a decir, por ejemplo, de órdenes o confirmaciones, ¿no? Como vamos a ver en las siguientes transparencias. Y ahora de pronto, por ejemplo, quiero pasar, en el ejemplo justo que me estaba inventando, esas 500 señales también por la misma, ¿no? Entonces, podría darse que igual los dispositivos que veis en imagen estuvieran súper bien dimensionados, pero la red estuviera saturada, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado porque si por esa misma red estamos haciendo temas de control de proceso, ¿vale? La propia operación de la línea, pues nuevamente puede ser que las cosas se ralenticen, ¿vale? Y son cosas, digamos, que pueden suceder en la vida real, ¿vale? Bien, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, ¿vale? Más a nivel informativo y para que os suenen, porque seguro que en algún caso veis algo relacionado, es la parte del modelo OSI. El modelo OSI es el modelo que, bueno, cualquier persona que haya estudiado temas de telecomunicaciones o temas relacionados, pues seguramente lo haya estudiado o lo conozca. Hay una ISO, hay un estándar, ¿vale? Que lo tenéis aquí también puesto en la transparencia, que luego podréis mirar. Y es un sistema de capas, es un modelo de capas. Entonces, ¿por qué es útil? Porque en un modelo de capas, como pone arriba, si yo de alguna forma soy capaz de abstraer en un sistema de comunicación, en un protocolo, vamos a decir, que ahora empezaremos a hablar de los que os quería contar en este tema, si soy capaz de crear una serie de capas para abstraer un poco el funcionamiento, ¿vale? Me va a simplificar lo que pone aquí de la parte de interconexión, porque al final los protocolos están pensados justo es un lenguaje, es una comunicación, ¿no? Entre sistemas, igual que tenemos el inglés, el alemán, el ruso, pues sería como ese lenguaje, ¿no? Entonces, esto que ahora os parece muy abstracto tiene cierto interés cuando entras mucho más al detalle, que no va a ser el caso, pero cuando entras mucho más al detalle en protocolos específicos y muy cerrados industriales, donde está muy definido esos unos y ceros que van por el cablecito que hemos visto antes, pues tienen un formato, tienen una estructura. Cuando tú capturas un volumen de esos datos, pues para interpretarlos habrá una parte del mensaje que sea cabecera, otro que indique el sistema origen, o sea, todo eso está muy organizado en el protocolo. Y por eso el modelo OSI, más que nada a nivel informativo, pues tiene mucho interés porque modela, como veis, desde la capa más física, o sea, desde el propio medio físico hasta la parte más de aplicación, ¿vale? Aquí tenéis nombres ya de algunos protocolos, ¿vale? Que os comentaba justo ahora mismo y ahora vamos a entrar a ver alguno de ellos, ¿vale? Yendo a la parte pura de protocolos industriales, el aspecto clave, y lo voy a repetir otra vez, es el determinismo, ¿vale? Determinismo, que es verdad que nos lo podemos cargar, como he dicho, si sobrecargo una red, por ejemplo. Pero el protocolo en sí es un protocolo que de forma nativa es determinista, ¿vale? Aquí tenéis un poco una clasificación donde tenéis desde el no real time hasta el hard real time, ¿vale? Y como es lógico de esperar, el hard real time es el que va a ser mucho más preciso, ¿vale? Pero también va a tener unos requerimientos más exigentes. ¿Qué tipo de requerimientos? Pues pueden llegar desde tener una infraestructura más dedicada, como es el caso, por ejemplo, de CERCAT, ¿vale? Hasta evitar, en estos casos, sobrecargar de volumen de datos ese tipo de comunicación entre por ejemplo, un actuador y otro que esté por encima, un PLC, u otro tipo de casuísticas, ¿vale? Entonces, son protocolos muy exigentes en cuanto a las condiciones, que muchas veces casi hay que aislarlos, ¿no?, del resto de comunicación. O sea, no es como, pues como las comunicaciones más generales que conocemos, ¿no?, del mundo más IT, ¿no? Decir, oye, yo puedo estar conectado en una red, pueda ser cableada o por Wi-Fi, puedo estar conectado a la aplicación de una red social, a un periódico y a un sensor de temperatura que tengo en casa. Y todo eso estoy desde la oficina y lo estoy viendo. Lo estás viendo con un mismo tipo de comunicación porque, digamos, aunque el sensor de temperatura y el servidor que te has conectado de noticias por dentro tendrán sus otras cosas, sus otras customizaciones y requerimientos, pero todos son capaces, digamos, de comunicarse, vamos a decir, por Internet, ¿vale? Entonces, en ese caso, digamos que no vamos a conseguir ni de lejos el determinismo de respuesta
que podemos tener en este tipo de escenarios, ¿vale? Pero nos sirve porque como únicamente queremos una cosa más informativa, pues nos da igual si el vídeo que estamos reproduciendo de una red social pues llega 50 milisegundos más tarde, o el sensor de temperatura que nos está marcando 10 grados en la cocina, pues también nos da igual, si fluctúa a 10,5, pues nos da igual que llegue un segundo más tarde. En este caso estamos hablando de protocolos del rango de milisegundos, incluso algunos por debajo, los que tenéis en esta transparencia. ¿Y por qué son tan críticos y por qué hablo tanto del determinismo? Porque con este tipo de protocolos un PLC le puede estar diciendo a un robot, como hemos visto en los temas anteriores, deja de soldar o no hagas el movimiento X que tenías que hacer a continuación o cualquier tipo de acción, con lo cual no nos sirve o no sería válido y nos generaría problemas tanto de eficiencia como de seguridad como otro tipo de problemas, que esa respuesta fuera un poco, pues vale, la respuesta se ha lanzado pero ha tardado en llegar un segundo o medio segundo porque en ese momento pues la red había otras cosas pasando por la misma y estaba ocupada, ¿vale? O sea que simplemente para que os quedéis con esa parte. Entonces, aquí los más agresivos en ese determinismo y en ese real time son la parte de Profinet y la parte de Cercat, ¿vale? Solo que dentro de Profinet vais a ver que hay varias familias y en Ethercat en este caso está más unificado, ¿vale? Y la parte más de Modbus, que es un protocolo muy, muy visto y muy encontrado en los entornos industriales desde hace décadas, pues es más, como pone aquí, no tiempo real, ¿vale? También a nivel informativo, porque lo sepáis, en los entornos industriales, os decía antes que el ratón se conecta al portátil, pues lo conectaríamos con un USB, ¿vale? Pero en el mundo industrial todas estas conexiones, ¿vale? Pues digamos que tienen otro tipo de formatos, ¿vale? Hay algunas ya un poco anticuadas, como las dos de arriba, el RS232 o el RS485, ¿vale? Que son o sea, en esa capa del modelo OSI estaríamos en la capa más de abajo, en la capa física, para que veáis un poco el interés, ¿no? Que puede tener ese estándar, ese modelo que os describí antes. Y esto, pues serían un poco lo que clásicamente habéis pensado y habéis visto muchas veces, pues si en casa tenéis internet, pues oye, el cablecín de cómo voy a conectarme al router, ¿no? Por ejemplo. Y el RJ45, que justo con el símil que os he puesto, pues que es uno de los más conocidos en el mundo industrial también se utiliza, ¿vale? Pero en el mundo industrial, hoy en día, lo que cada vez se va más en ese tipo de cableado que veis en la primera transparencia es más hacia lo de abajo, ¿vale? Se va hacia fibra óptica, porque la fibra óptica sí que es verdad que es más delicada que los digamos, conexionados anteriores, pero tiene unas capacidades de lo que se llama ancho de banda y conectividad pues muchísimo más elevadas que el resto, ¿vale? Bien, entonces el primero de todos, que es Modbus TCP, fijaos, 1979, o sea, bastante antiguo, ¿vale? La base de este protocolo, que no os lo he dicho, funciona sobre lo que se llama Ethernet, ¿vale? O sea, Ethernet, digamos, es lo más abierto a nivel de, más estándar a lo que es la parte, digamos, de comunicación de red y utiliza una cosa que se llama TCP/IP en ese modelo OSI, en la capa de transporte, que tampoco creo que tengamos que entrar mucho al detalle, pero solo para que os unen los conceptos. Sobre todo, quedaos que es uno de los protocolos que lleva más tiempo en ejecución, que no es un protocolo, como ya hemos dicho antes, de los más real-time, de hecho está en el grupo de non-real-time, ¿vale? Y por tanto no ofrece determinismo, ¿vale? O sea, cuando os encontréis una línea de fabricación donde os digan, oye, esto va por Modbus TCP, pues seguramente ese tipo de comunicación, a ver cómo esté, según cómo esté montada, puede estar funcionando perfectamente bien y cumplir con el servicio que se necesita durante muchas décadas, ¿vale? Pero no va a ser seguramente el protocolo que podamos pensar para decir, oye, yo a esto le voy a meter más carga, va a ser más, y quiero que sea súper determinista, ¿vale? Entonces pues bueno, solo para que lo conozcáis. La parte de Cercat os decía que es uno de los más agresivos en ese determinismo, en ese tiempo real. Funciona también en la parte de Ethernet y sobre todo eso, que os quedéis con que es hard real time, ¿vale? Pero a cambio necesitas una especificación. Bueno, hay un estándar, como veis aquí, pero se necesita muchas veces dispositivos dedicados y componentes que funcionen únicamente para esta red Ethercat. Y luego el caso Profinet, que yo creo que en los entornos industriales, cuando vayáis a hablar un poco con la gente más de la parte de automatización y demás, pues será el que más os aparezca, sin duda, porque es un protocolo que también lleva mucho tiempo, pero que a día de hoy se sigue instaurando.
Pues en este caso es un protocolo en ese grupo de los más deterministas, ¿vale? Tenéis tres tipos, ¿vale? Uno que es no real time, aunque estamos hablando de rangos de 100 milisegundos, fijaos qué tiempos de respuesta. Real time, RT, que estamos hasta 10 milisegundos, y un Isochronous Real Time, el IRT, que está por menos de 1 milisegundo, ¿vale? Entonces, otra vez, quedaos con los tiempos un poco de referencias, el resto de cosas que tenéis aquí en la transparencia es un poco para que tengáis la culturilla y sepáis un poco de qué va si contáis este tema, ¿vale? Pero que tampoco penséis que esto es mágico, quiero decir que para que el protocolo Profinet, por ejemplo, funcione en la versión más agresiva IRT, va a haber unos requerimientos en cuanto a volumetría de datos que mandamos por ahí, en cuanto a componentes que vayamos a utilizar, pues que son bastante relevantes a tener en cuenta, ¿vale? Pues esto sería un poco este tema que estamos viendo, ¿vale? El tema 4. En este tema 4 hemos hecho un poco esa introducción a lo que son protocolos IoT industrial, pero puramente industrial, y sobre todo me interesa que los conozcáis porque en la mayor parte de los casos son protocolos que cuando veáis un entorno industrial, pues son los primeros que os vais a encontrar, ¿no? Si decís, oye, vamos a hacer un proyecto de transformación digital, de industria 4.0, de Smart Factory, lo que queráis. Si hay líneas de fabricación y hay elementos conectados, aunque sea únicamente para control de producción, por ejemplo, pues os vais a encontrar seguramente estos. Hay otros, ¿vale? Pero los más habituales son estos. Y estos protocolos poco a poco, ¿vale? Aunque algunos aún se siguen implantando, como este que os acabo de comentar, pues poco a poco se van a ir cada vez sustituyendo más por los protocolos que vamos a ver en el siguiente tema, ¿vale? En los siguientes temas, que aquí sobre todo pues va la parte de OPC-UA o la parte más puramente de comunicación de MQTT, ¿vale? Que esos protocolos además ya no son solo tan puros, a día de hoy ya no se ven solo en el ámbito puro industrial, ¿vale? Porque estos que os he contado, no os vais a encontrar un Profinet, por ejemplo, en un proyecto, por ejemplo, de Smart Home, por ejemplo, vamos, no lo creo que os lo vayáis a encontrar. Pero protocolos como MQTT os los podéis encontrar en cualquier proyecto de IoT o el caso de OPC-UA, aunque es muy de industria, también cada vez es más transversal, ¿vale? Pues hasta aquí un poco el tema 4 del módulo 4. Muchas gracias.